subsidio, con todo lo que te merece. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, cada uno hará consultas con su bolsillo para saber cómo lo afecta realmente la reforma tributaria, pero no es eso lo que queremos preguntarle, para lo que habría no una respuesta, sino millones de respuestas posibles. Lo que queremos preguntarle es cuál es el efecto económico que tiene la reforma tributaria y cómo se nota ese efecto económico y qué es lo que está pasando en este momento con las bolsas de valores y en general con los valores que se negocian en la economía colombiana. ¿Cuál es el efecto de la reforma tributaria desde el punto de vista macroeconómico, doctor Cámara? Doctor Fernando, un efecto inmediato, lógico, como está planteada la reforma, pues tendrá muy seguramente un efecto no menor en términos de las tasas de consumo e inversión de la economía. Y esto básicamente porque se apunta a gravar a los ingresos mayores de 10 millones de pesos con unas tarifas pues que muy seguramente en términos marginales van a incrementarse de manera importante. Esto en base, pues, poco base en que se van a cambiar deducciones y exenciones que hoy ya tienen los asalariados. Y como siempre habrá una discusión y es que cuántas personas se ganan más de 10 millones de pesos en Colombia. Si usted va a la UGPP, estamos hablando de 190.000 personas de un total de 20 millones de trabajadores que hay en Colombia. Pero pues, si bien en principio puede ser un mensaje muy redistributivo en términos de que los que más tienen pongan más para que los que no tienen tengan acceso a gastos social que antes no se tenía, pues naturalmente es una base pequeña, pero en la cual pues está puesta parte del interés pues de recaudo que se plantea con esta reforma. Naturalmente el impuesto al patrimonio que se está planteando, que ya es un impuesto que a diferencia de los demás que hemos tenido durante años, no es un impuesto transitorio, sino sería permanente, donde comparativamente con las formas de cálculo y las fórmulas que se proponen, tal vez no sea de los mismos niveles. Se toma una persona que tenía 5.000 millones de patrimonio neto y le aplica las deducciones de las fórmulas actuales, tal vez pague un poquito menos de lo que pagaba con la fórmula de patrimonio que había antes, pero de cualquier forma es algo que va a tener un impacto sobre el nivel de consumo e inversión de la economía. Lo mismo pasa con el mercado bursátil, donde muy seguramente ciertas operaciones y transacciones, sobre todo en acciones, pues podrían tener alguna implicación, porque hoy día las ganancias de capital que implicaba la venta de acciones inscritas en el mercado público de valores estaban exentas, hoy día van a estar ya grabadas con la tarifa marginal de renta que cada persona pueda llegar a tener. Lo mismo los dividendos de las inversiones, tanto para extranjeros como para nacionales, todo esto naturalmente teniendo efectos sobre el consumo de la inversión. Por el lado de los impuestos que pretenden eliminar lo que se llaman externalidades de temas ambientales o temas de salud, pues muy seguramente esto va a tener impactos en la cadena de costos de producción, lo cual a la postre pues hará que muchos de estos productos puedan subir de precio, lo cual le pondría un poco más de gasolina pues al tema de la inflación, pues que está haciendo el asunto de moda y el coco de los economistas y de la política pública en este momento. ¿Qué sí se ve, doctor Fernando? Y todos creo que coincidimos en que Colombia necesitaba lógicamente una reforma fiscal, una reforma tributaria. Esta es bien ambiciosa porque está queriendo recoger más de 2 veces lo que sí, históricamente han recogido las últimas reformas en 30 años, que ha sido más o menos un punto del PIB. Esta reforma apunta, como está estructurada, a recoger 3.4 puntos del Producto Interno Bruto. Acuérdense que la reforma que tumbó el ministro Carrasquilla y que armó aquí este problema social hace un año, que tendría a recoger 2.5 puntos del PIB, esta es mucho más ambiciosa. Se supone pues que la gobernabilidad que hoy día tiene el gobierno entrante hará que la cosa pueda pasar con mucha más facilidad, pero habrá que verlo. Fíjese que ya los liberales están amenazando que tal vez no se vuelva bancada de gobierno. Entonces, todo esto hasta ahora arranca. Digamos que yo sí creo que la lectura que le dan los inversionistas internacionales a la reforma en sí misma, más allá del contenido político y del detalle, lo toman como positivo, porque nosotros sí estamos y venimos de una época muy complicada de pandemia, que nos obligó a endeudarnos mucho, que nos tiene con un déficit fiscal muy alto y que nos tiene que llevar a converger naturalmente a sostenibilidad fiscal. ¿Qué se rescata del ministro Campos la reforma, doctor Londoño, que ha manifestado abierta y concretamente su compromiso con la regla fiscal y con la estabilidad fiscal del país, a pesar, lógicamente, que esto está detrás de un programa de gasto que hay que ver cómo se estructura?
Luego, la reforma tributaria es uno de los primeros pilares que naturalmente tenía que resolver este gobierno, porque sin esos recursos no hay forma de emprender ese gasto social que se está planteando. Sin embargo, todavía hay mucho trecho por recorrer, porque habrá que ver la reforma a la salud que implica en términos de las cuentas fiscales. Lo que se propone pareciera inviable desde el punto de vista de la hacienda pública, y habrá que ver cómo vienen las demás. Por ahora los mercados reciben con cierta tranquilidad la reforma. Todos sabemos que estos 3.4 puntos del PIB muy seguramente se van a diluir un poco en el Congreso en las discusiones, pero lo que no cabe duda es que es una reforma muy ambiciosa que busca recoger cerca de 25 billones directamente en el 23 y hasta el 26 por temas de control de evasión y demás, y los 50 billones de los que nos hablaron. Ya empiezan a aparecer las llaves de las cifras y a aterrizarse los números. Bueno, se aterrizan los números, pero la gente no reacciona, una de dos. O no se han leído la reforma o están convencidos de que el Congreso no la pasa. ¿Cuál cree usted que sea la actitud real de los inversionistas reales o potenciales frente a una reforma a la que aparentemente no le creen? El doctor Fernando es muy ambicioso y realmente, como le digo, si espera usted 3.4 puntos del PIB cuando Duque se cayó con 2.5 puntos del PIB, curiosamente hay muchos planteamientos que van en la misma línea de la reforma que armó este problema social hace un año. Pero yo creo que los inversionistas, viéndolo desde un punto de vista muy macro, doctor Fernando, y no se puede desconocer, sí están viendo con cierta tranquilidad el compromiso con la regla fiscal y con la estabilidad fiscal más allá de cualquier cosa y con el monto, porque además acuérdense que aquí más que ponerle de gravámenes al IVA o cosas que afecten a lo que denominamos las personas menos favorecidas, esto está recayendo en términos de renta en 190.000 personas, que son las que se ganan más de 10 millones de pesos, y usted sabe que en Colombia, pero el patrimonio de más de $1 millón líquidos no es que haya mucho. Pues en eso de idea sí evidentemente hay una concentración en unas pocas personas que tienen mucho más dinero para ponerle, digamos que al contrato social. Lo que sí es claro es que creo que se pondera mucho ese compromiso con la estabilidad fiscal y naturalmente que del 1.7% del PIB, que son los 25 primeros billones del 2023, cerca de 1% viene de reducir deducciones o de reducir asimetrías horizontales a nivel de empresas, que es lo que han llamado las deducciones que tienen ciertos sectores o privilegios de ciertos sectores. Luego, yo creo que la mezcla de alguna forma, doctor Fernando, no se puede negar que puede estar favoreciendo la presentación y que haya ambiente para pasarlo. Lógicamente, el impacto sobre la economía no va a ser menor y va a coincidir con un momento de desaceleración económica en Colombia y de recesión en países desarrollados que ya hemos empezado a ver. Doctor Cámaro, frente a la inversión extranjera, tanto la inversión en bienes y en activos permanentes, es decir, para crear empresas, como simplemente en los bienes que generan, cuyos capitales generan una utilidad. ¿Cuál es la respuesta de la inversión extranjera a esta reforma tributaria? Pero, Fernando, aún no se percibe, no hay forma de medir qué tanto impacto tiene la propuesta, porque esto hasta ahora se conoce abiertamente. Lo único que yo le digo es que las cifras de inversión extranjera en los primeros 5 meses del año son algo que no se esperaba uno en un periodo preelectoral. En un periodo preelectoral en donde muy seguramente la ideología triunfante iba a ser progresista, en tiendas de izquierda, y de esta manera pues se podría afectar mucho de la estabilidad. La balanza de pagos hoy día, doctor Fernando, no muestra que la inversión extranjera haya tenido una huida, un resentimiento. Hay algo, sí hubo algo muy perceptible en términos de salida de capitales más, creo yo, de colombianos que tenían la posibilidad de hacerlo y se estaban blindando pues de incertidumbre. Pero por ahora, claramente nos toca ver cuál va a ser la reacción meses. Naturalmente estamos en un escenario en el cual ya el hecho de tener un impuesto al patrimonio permanente pues hace que cualquier decisión de inversión en Colombia tenga que sopesar eso y que el retorno esperado pues sea lo suficientemente atractivo para compensar un cambio en la estructura tributaria. Ahora, hay sobre la mesa también de lo que se espera. Si usted mira cómo está distribuida la expectativa de recaudo, todo apunta también a estabilidad o menor impuesto de renta a nivel de las empresas. Hay que ver eso cómo se va capitalizando. Hay un golpe claramente a la estructura de las empresas que viene en el tema del ICA. O sea, antes era deducible de la base del impuesto y es descontable. Cambia naturalmente ese juego tributario que uno tenía entre los impuestos que paga a los municipios o a las ciudades en pro del impuesto de renta. Y hay muchas cositas que definitivamente sí pueden afectar a Fernando, pero
Yo le digo que inicialmente la lectura no está siendo para nada negativa, en mi parecer, tanto así que el mercado cambiario está estable, las acciones algunas subieron inclusive en la jornada de ayer de manera importante, y lo que se percibe por ahora a nivel de los inversionistas es tranquilidad. Hemos hablado con algunos presidentes de bancos que tienen inversión extranjera de sus matrices y lo están viendo con tranquilidad en el momento. Ayer vi un par de proyectos de infraestructura muy grandes que hay a nivel de ciudades que siguen fluyendo, todos obviamente sin desconocer que hay riesgos existentes sobre la ideología que pueden venir siendo sobrevivientes, pero lo que hasta ahora hemos visto, la gente aplacada y tranquila. Bueno, eso es muy importante, la gente aplacada y tranquila, y la tasa de cambio prácticamente quieta. ¿Será porque la gente no está demandando dólares o será porque se pusieron muchos dólares en el mercado? ¿Qué opina usted? El fenómeno inicial que fue el que explicó la subida hasta los 4.600, que tuvo que ver con dos coyunturas. Uno, un cubrimiento de riesgos de gente que vendió dólares a futuro y que naturalmente generó una demanda inmediata en el mercado de contado, parte del movimiento al alza que hubo el dólar a 4.600, y naturalmente un escenario donde las tasas de interés de los bonos de 10 años y en general de la expectativa de los Estados Unidos pues tuvo una presión muy importante. La última decisión de la Fed ya muestra que la Fed es consciente que le toca seguir subiendo la tasa de interés por la inflación, pero que lo puede hacer a ritmos más moderados, que la tasa de interés de la deuda americana para medir afuera versus rendimientos internos ya empieza a moderarse. Eso también le ha restado un poco de presión al mercado de las monedas emergentes o de las que transan contra el dólar. Y no solamente lo vemos en el peso colombiano, también se ve en el peso americano, se ve en el peso chileno, se ve en la misma tasa de cambio del euro frente al dólar. Entonces, en ese escenario creo que hay un compás de espera, que es lo que también le ha quitado un poco de presión al tipo de cambio. En el corto plazo, y dado que los riesgos existen, son sobrevivientes y no sabemos en qué momento la doctrina pueda cambiar, creo que dólar abajo de 4.050 a 4.000 pesos es difícil verlo. Tampoco creo que se vaya a ir de 4.500. Luego creo que vamos a entrar en una fase de calma mientras los primeros 100 días del gobierno se van decantando en términos de sus reformas y sus propuestas. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esos primeros 100 días. Doctor Cámaro, ¿son alarmantes las cifras de inflación tanto en los Estados Unidos como en Colombia? Eso no ha tenido efectos, eso obliga a los bancos centrales a seguir subiendo la tasa de interés. ¿Hasta cuándo y con cuáles efectos? Creo que los efectos los tiene la mayoría del mercado y de los agentes en su cabeza. La afectación para la economía real y de a pie es evidente. La inflación de ingresos bajos en Colombia se aproxima al 12%, luego ya la gente está perdiendo capacidad de compra efectiva y real, que subió el salario mínimo, luego ese júbilo inmortal no duró mucho. Eso pasa y siempre, y vuelve el famoso Friedman que decía que la economía es en cualquier parte un fenómeno monetario a tener, digamos que, relevancia. Y lo que más preocupa, doctor Fernando, ni siquiera es la tasa de inflación efectiva que se da mes a mes y los choques que vienen, sino que se está perdiendo la batalla contra las expectativas de inflación. Antes las expectativas de inflación ancladas, amarradas con convicción y credibilidad hacia metas de largo plazo, hacían que la gente pensara y se indexara a eso. Hoy día eso no pasa. ¿Eso qué significa? Que antes, como todos confiábamos en que la tasa de inflación en Colombia convergería al rango entre 2 y 4 del Banco Central, pues todo se indexaba a ese ritmo. Entonces los arriendos, las matrículas de los colegios, etcétera, terminaba indexado a la inflación. Hoy día las indexaciones se están haciendo sobre el salario mínimo, doctor Fernando, lo cual hace que la espiral se vuelva inmanejable y puede inclusive acarrear dura de la política monetaria a la tasa de interés. Y este año va a ser particularmente difícil, porque con la cifra del 10-21 que vimos para el acumulado de julio, la probabilidad de que la inflación cierre por debajo del 9,5 este año es muy bajita en Colombia. Y 9,5 más progresismo, pensando en 4 o 5 más de puntos, quiere decir salario mínimo al 15 para el 2023, válgame Dios, los costos de producción y lo que va a ser la transferencia de esos costos para que el consumidor final termine pagando. Esa es la gran pregunta, ¿no? La tasa de inflación, cómo va a influir en el salario mínimo y cómo va a influir en las discusiones que se adelanten ya a finales de este año. Estamos a unos pocos meses de que se inicien esas discusiones que no van a ser mansas y suaves, ¿no? Sin duda, doctor Fernando. Fíjense nomás lo que viene con el proyecto de horas extras que están presentando los liberales, que la ministra de Trabajo está abanderada del tema. Entonces, únale que ahora logre una reforma de tiempo extra,
que ya no sea desde las 9 de la noche, sino sea desde las 6 de la tarde, que además los dominicales no se paguen al 75%, sino al 100%, y que fuera de eso, inflación más progresismo, nos lleva a un salario mínimo entre el 14 y el 15, ¿qué le va a pasar a los costos de producción? Que obviamente las compañías pues no operan a pérdida, podrán sacrificar algunos puntos de margen, pero eso al final termina viéndose en los precios que el consumidor paga en toda y absoluta la cadena, sin contar con la externalidad de la guerra de Rusia y la escasez que ya hemos sabido, el petróleo altísimo, etcétera, pues que termina de exacerbar el tema. Luego el fenómeno de los precios seguirá siendo un dolor de cabeza y sobre todo la pérdida del anclaje de las expectativas de inflación de los agentes. Esta pérdida de credibilidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, sobre las cifras de largo plazo, va a costar mucho volver a recogerla y le va a implicar a los bancos centrales ser muy agresivos en su esquema de política para lograr el objetivo. Bueno, Dios nos tenga de su mano a todos los habitantes de este planeta y a los de Colombia en particular, porque tenemos unas circunstancias propias, internas, endógenas, dirían los economistas muy elegantemente, que hacen muy preocupante la situación económica en el inmediato futuro y la situación de costos de producción para la industria. Costos y riesgos, ¿no? Porque los riesgos son altos y porque la situación de seguridad es delicada. Sí, diga. Bueno, doctor Fernando, siguen estando ahí los riesgos, como le digo, y con todos los que hemos hablado que tienen inversión de afuera y que siguen confiando en Colombia, todos lo hacen con un ojo a la izquierda, pensando en los riesgos que siguen estando sobre la mesa, que tendrán que irnos convenciendo sobre el tiempo, pues que toda la retórica que se ha dicho de respetar la Constitución, de la regla fiscal y demás, siguen primando pues sobre cualquier riesgo. Doctor Álvaro Cámara, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A ustedes, mi amor. Queridos amigos, ya lo oyeron, ¿no es cierto? Una voz muy autorizada y sobre todo muy lógica en el manejo de la economía, que alguien decía que era pura lógica. Álvaro Cámara estaba con nosotros y nosotros con ustedes, llevándoles una lección de economía y algunos datos económicos fundamentales gracias a Colsubsidio. Somos Colsubsidio, una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Te brindamos soluciones integrales de vivienda, créditos que se ajustan a tus necesidades, subsidios que siempre te apoyan y clubes con planes de entretenimiento para toda la familia, incluyendo tu perro.